Ahí en Juan 4, hermanos, por favor. Juan capítulo 4. Gracias. Y hacemos una oración, por favor, para comenzar nuestro tiempo de predicación. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos dirigimos a ti dándote gracias porque recibes nuestros cantos, débiles e imperfectos como somos. Te suplicamos que mires nuestros corazones que te necesitan, que te adoran en esta hora y que suplican ahora que tu palabra sea en nuestras mentes y corazones para moldearnos en la imagen de tu Hijo Jesucristo y para cumplir el propósito redentor que tú tienes desde antes de la fundación del mundo. Te bendecimos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque nos has dado vida, esperanza y aliento para enfrentar cada día de nuestras vidas, nuestras debilidades, nuestros problemas, aflicciones. Y, Señor, especialmente porque nos has abierto los ojos para ver la verdad y el propósito de la existencia. Te bendecimos por ello y rogamos que nos guíes y nos ayudes en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, después de la entrevista de Jesús con la samaritana en este mismo capítulo que comentamos la semana anterior, donde la samaritana le fue concedido el agua viva, la salvación de su alma. La salvación trajo indudablemente emoción a esta mujer, trajo conmoción a su ciudad y vemos que terminamos la parte anterior, los versículos anteriores al 43 que vamos a comenzar hoy. En el 42 dice: decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entre tanto, los discípulos, como habíamos señalado, habían ido a comprar comida. Así nos dice el capítulo 4 en el versículo 8, que los discípulos habían ido a comprar comida cuando Jesús se entrevistó con la mujer samaritana. Entonces, cuando había terminado la entrevista, ellos regresaron y la narración entonces continúa con ellos llegando con la comida para que Jesús comiera. Esa era la preocupación de ellos, ¿no? Que Jesús tomara sus alimentos, y esta circunstancia es la que nuestro Señor aprovechó para hablarnos de las prioridades espirituales. Nos dice ahí a partir del versículo, espérenme un momento por favor, del versículo 31, le decían: Rabí, come. Y él dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: si alguien no le habría traído de comer. Y Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vosotros decís: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega, y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, en esta parte nos vamos a fijar que Jesús aprovechó esta circunstancia de el hambre, de la comida, para hablarnos de las prioridades espirituales. Los discípulos se preocuparon por la alimentación, estaban preocupados por la comida, estaban preocupados por la necesidad física,
pero su maestro tenía la mente dirigida al propósito de su causa y de su reino. Había dos mentalidades, ¿no? Unos preocupados por la comida y otros preocupados por el propósito divino, por la causa del reino. Ellos seguían pensando y su mente estaba tomada por la necesidad física de Jesús, mientras que para Jesús lo más importante, lo que él estaba dándole prioridad, era hacer la voluntad de su Padre Celestial. O sea, estaban sintonizados en dos canales distintos, ¿verdad? Cada quien estaba oyendo su estación de radio diferente. Entonces, obviamente no vamos a satanizar la idea de la comida, aunque para algunos que estamos un poco gorditos, sí sería bueno que amarráramos la tripa, ¿verdad? Pero obviamente la comida no es mala. Es necesario que cada uno tomemos nuestro alimento. Pero lo que tenemos en este pasaje es que cuando las prioridades o las necesidades terrenales o temporales se cruzan con las prioridades espirituales, nuestro Señor nos muestra lo que es mejor escoger. Muchas veces ocurren estas cosas en nuestra vida, ¿no? Tenemos un compromiso con Dios de adoración, tenemos un compromiso con Dios de un servicio, y luego se nos atraviesa por ahí un compromiso de alguna festividad o alguna otra cosa de ocurrencia en este mundo, y entonces empezamos a decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Algunos quizá por hambre o lo que sea, pero priorizan la panza, ¿verdad? Ellos siguen el cuento ese de Ríos que se llamaba, ¿no? La panza es primero o algo así. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Los que tienen más de 80 años pueden recordarlo. Entonces, bueno, estamos aquí señalando lo que Dios nos recomienda. Y claro, Cristo siempre nos va a recomendar lo que es conveniente para nuestra vida eterna. Él tomaría los alimentos después. Él dijo, no, ahorita no me den de comer, ¿no? Yo tengo mi mente en la samaritana, en la salvación de ella, y probablemente veía una puerta abierta para la posibilidad de que más personas creyeran. Obviamente esto era algo no esperado por los discípulos, ¿debido a qué? Debido a su perspectiva y a su enfoque de la vida, ¿verdad? No, estos samaritanos, ya ve que había un prejuicio, ¿verdad? ¿Cómo van a creer los samaritanos? Si los samaritanos no son el pueblo escogido, ¿verdad? Entonces no pasaba por su mente que había la posibilidad de que esto sucediera. Jesús continuó con el propósito divino de mostrar la salvación. ¿Para quiénes, hermanos? Se abría el compás, no estamos perdiendo el foco si enfocamos que desde antes de la venida de Cristo, toda la salvación se centró solamente en una sola nación, en Israel, y todas las demás naciones fueron dejadas, soberanamente fueron dejadas a su propio destino. Le dieron la espalda a Dios desde un principio, desde el jardín del Edén. El hombre le dio la espalda a Dios, entonces dijo, bueno, vamos a ver qué cosechas con tu forma y tu estilo de vida, ¿no? Lo que quieres hacer, pura destrucción, pura muerte. Israel tenía un faro de luz, Israel tenía la alternativa, la oportunidad de escuchar la palabra, mientras las demás naciones no. Ahora de repente viene Cristo y comienza a abrir el compás de la salvación. Algo que los israelitas tenían un prejuicio de decir, no, hemos hablado de esto, de que si había alguien que era racista, eran ellos. Ellos consideraban a los que no eran israelitas como menos que seres humanos, ¿no? Ellos no eran el pueblo escogido de Dios, solamente Israel. Entonces, el Señor Jesús usa otra ilustración a partir del versículo 35, ¿sí? Hablando primero de prioridades
espirituales y después el asunto de la comida. Ahora pone otra escena, pone una escena de una cosecha. Dice, ustedes dicen que hay 4 meses hasta que llegue la siega. Esta ilustración nos da la idea, ¿no? Que probablemente cuando esto estaba ocurriendo sería alrededor del mes de diciembre o enero, y la primavera vendría y con ello vendría la cosecha. Entonces son 3 o 4 meses. Pero entendemos que cuando él decía que estaba lista la cosecha, el Señor hablaba figurativamente, porque él hablaba de la cosecha que había de venir de samaritanos que habían de llegar a la salvación. Y después de la salvación de la samaritana vendrían este grupo de personas que nadie se imaginaba que habían de ser salvados. Nos encontramos aquí, era una cosecha, esta cosecha era más importante que la comida, ¿verdad? No, espérame, primero nos echamos las tortas y luego vamos a ver lo de los samaritanos, ¿verdad? Hay ilustraciones que han ocurrido en nuestra propia vida y créanme que se siente feo, ¿no? Cuando tú dices, vamos a un lugar, ¿no? Y quizás la persona con la que tú vas tenga una visión espiritual más amplia o más completa, y a ti ya te están rugiendo las tripas y dices, ¿dónde vamos a comer? Y él voltea y te ve así como, eres bastante carnal, ¿no? Sí. Vamos a lo que dijimos, ¿no? Vamos primero el compromiso, y tú te sientes como una cucaracha aplastada, ¿verdad? Por decir, qué vil soy, ¿no? Y este gran hermano, qué espiritual es, ¿no? Y se siente feo porque te dejan ver, le estás dando prioridad a lo terrenal. La comida puede esperar. El ejemplo está aquí. Se siente gacho cuando te sucede, ¿sí? Y que te la aplican de esa manera, ¿verdad? Pero el ejemplo es real, ¿no? A veces estamos distraídos y le damos más importancia a las cosas terrenas que a las cosas espirituales, ¿verdad? Ahora, hemos de señalar que no solo las prioridades son importantes, pero siempre hay que tratar de mantener una perspectiva espiritual de los asuntos. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer con el hecho de que nosotros le prediquemos a alguien. Pudiera ser a la samaritana y pudiera ser que de ahí viniera y se descolgara una asamblea en algún lugar dentro de 30 o 40 años. Entonces, solo veo a una persona y, bueno, como cualquier otra persona, ¿no? Y no tenemos esa perspectiva espiritual que Dios puede hacer algo más grande de ese principio tan pequeño. Entonces, siempre debemos orar que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos de la fe, que tengamos esa perspectiva espiritual y que con esa esperanza prediquemos a los samaritanos. Puede haber algún samaritano, un gadareno, y de ahí se va. Ustedes recuerdan lo que pasó con ambas personas, ¿no? Después de que ellos creyeron, otros más vinieron. Fue algo portentoso lo que Dios hizo. Dios puede obrar grandes cosas de pequeños inicios. Notemos también en esta parte que el Señor sigue diciendo del versículo 37 al 38, en el 36 específicamente, que cuando se trata de esta cosecha espiritual, no importa si te toca sembrar, o no importa si te toca cosechar, o si te toca regar la plantita o escardar. No importa, todos, dice el Señor, todos en ese sentido espiritual recibirán su recompensa, recibirán su salario. O sea, Dios es algo maravilloso, ¿no? Nos salva siendo indignos, nos salva siendo nosotros un pedazo de miseria, y ahora nos pone en el camino y nos ayuda en el proceso de santificación, y además recompensa lo que hacemos. ¿Dónde está esa compañía?
¿Sí? ¿Dónde están esas prestaciones? Uno quiere saber dónde están, ¿no? Porque son buenas las prestaciones, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor es infinitamente bueno, ¿no? Ahora, también además de decirnos, ¿no?, que cada uno recibirá nuestra recompensa, recibiremos nuestra recompensa por nuestro esfuerzo, también aclara, dice que estamos entrando, 38, a cegar lo que vosotros no labrasteis. El único antecedente que tenemos de alguien que predicaba ahí era Juan el Bautista, que bautizaba ¿en dónde? En Enom, junto a Salim, cerca unos cuantos kilómetros, 20, 30 kilómetros de donde estamos hablando de este acontecimiento con los samaritanos. Entonces, ¿quiénes predicaron? Probablemente Juan el Bautista y los discípulos, ¿sí? Porque ellos no habían sembrado en ese lugar. Ahora a Jesús le tocaría y a sus discípulos cegar todas esas almas que se levantaron aparte de la samaritana. Ahora, vean ustedes, por favor, a partir del versículo 39 y hasta el versículo 42, dice que muchos creyeron por la palabra de la mujer y daban testimonio que me dijo todo lo que he hecho, y otros vinieron a Jesús y le pedían que no se fuera. En esta parte no creemos, dice, solamente por tu dicho, sino que ahora nosotros vemos y hemos escuchado directamente al Salvador y estamos creyendo y confiando en Él. Hermanos, la mayor parte de nosotros hemos llegado a la salvación por la mediación de un amigo, por la mediación de un pariente, como es el caso o el caso de la samaritana. Alguien nos habló de Jesús, alguien nos habló del Mesías y se encendieron las alarmas, ¿verdad? Se prendieron los focos rojos y empezamos a considerar la posibilidad de ¿qué? De estar perdidos, porque ese es el llamado del Evangelio. ¿Sí? Él nos trajo a la convicción de pecado al confrontarnos con su santa ley, al confrontarnos con los mandamientos, y así nosotros pudimos mirar nuestra gran necesidad de salvación, cosa que nosotros no habíamos considerado para nada. Nosotros marchábamos en la existencia considerando que quizás nos hacía falta cambiar carro, o quizás nos hacía falta comprar una casa más grande, o quizás necesitamos cambiar nuestro guardarropa, pero ninguno de nosotros estaba pensando en la salvación ni que era un pecador que estaba a la orilla del infierno. No pensábamos de esa manera. Dios nos trajo a esa convicción por medio de alguien. Sin embargo, notamos lo que dicen estos versículos. Ellos dijeron, te escuchamos a ti, mujer samaritana, pero no, dice, ahora estamos escuchando y sabemos, conocemos a Jesús, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador. Solamente somos instrumentos, solamente somos eslabones. ¿Sí? Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces alguien nos trae la palabra y le damos gracias a Dios por ello, pero no debemos estar fijándonos en las personas, ni fijándonos en los hombres. Solamente somos eslabones que llevamos a las personas ¿hacia quién? Hacia Cristo. ¿A quién debemos seguir mirando? No a las personas, a ver, casi siempre o muchas veces, no casi siempre, muchas veces las personas que nos hablan del Evangelio luego no continúan y se van por otro lado, se van por otro camino. Solamente fueron instrumentos para acercarnos a nosotros a la luz. Entonces debemos de tener especial cuidado de no seguir a los hombres. Siempre estamos señalando eso. Las personas somos muy dadas a confiar en este hermano, en el ministro, en el pastor, en el hermano que está en una posición y que lo ven, ¿no? Qué espiritual, qué bueno es este hermano. Y luego se resbala el hermano y se cae.
¿Y qué va a pasar? Oye, no, ¿verdad? Si no viene este hermano, yo ya no voy a venir. No, hermanos, tenemos que mirar hacia Cristo. ¿Sí? Van a caer muchos alrededor de nosotros, somos advertidos. En el trayecto ha sucedido así. Entonces, no hemos de seguir a los hombres, hemos de venir hacia Cristo y mirarlo solamente a Él. ¿Sí? No, yo me quiero que me siga predicando la samaritana. No te va a seguir predicando la samaritana. Tienes que venir a Cristo y escuchar la verdad de sus labios. Aquí está ahora registrada en el Evangelio. Ahora, la fe sencilla de esta mujer y de todos los que vinieron al escucharle a ella predicar, que había encontrado, no será en una forma muy simple. Dice, un hombre me dijo todo lo que yo soy. Le adivinó su vida sin conocerla, ¿no? Como cuando nos confrontan y nos dicen exactamente que estamos en pecado, ¿no? Nos confronta y nos adivina Dios todo. Las personas que invitamos a que vengan a escuchar siempre piensan, no, esta persona que me invitó le ha de haber dicho al pastor, habla de esto y apúntale a la cabeza, ¿no? Y ¡paz! Dispárale. No, hermanos, es Dios el que te está hablando. Sí, los hermanos no andamos de chismosos diciendo, no, esta persona tiene, ni sabemos siquiera los problemas que las personas tienen. Es Dios. Entonces, esta mujer samaritana, vean, y los samaritanos, en qué forma tan sencilla escucharon el mensaje del Evangelio. Estaba predicando Cristo, pero predicó en Nazaret. ¿Y qué ocurrió en Nazaret? No lo quisieron, lo rechazaron. No, este es el hijo del carpintero, todo el tiempo ha estado aquí entre nosotros. ¿De dónde acaba de ser el Mesías? No es posible que esto sea así. O sea, lo menospreciaron. Y bueno, así sucedió. Entonces, debemos fijarnos, ¿no? Mientras su propia nación, la nación a la cual Jesús vino a anunciar el Evangelio, lo rechaza. Y estos hombres que no sabían nada de nada, decían, no te vayas, quédate aquí con nosotros, quédate otros días más, síguenos hablando de la verdad, síguenos hablando de la vida, síguenos hablando de que tú eres Dios, que descendiste del cielo, que vienes para salvar a los pecadores. Síguenos hablando, por favor, porque nosotros lo único que tenemos aquí son ídolos ciegos, sordos, mudos. ¿Se acuerdan que así es la vida de los paganos, no? Nosotros estamos en esa lista de paganos también. De hecho, todas las naciones, unos de una forma y otros de otra, ¿no? Pero, bueno, ellos sí recibieron, ¿no? La samaritana, como cada uno de nosotros, pudiera ser un medio usado, no fue un medio usado, pero siempre el objeto de nuestra fe ha de ser Cristo, ¿no? Imitemos a nuestros hermanos y mirémoslos, ¿sí? Solamente en las cosas buenas que hacen, pero nuestros ojos siempre deben estar puestos en Cristo, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, así como recibisteis a Cristo, así arraigaos y sobreedificad en Él. Es a Cristo a quien seguimos. Ahora entonces, notemos la expresión del versículo 42. En la parte final nos dice, sabemos que verdaderamente eso dijeron los samaritanos, el Salvador del mundo. Debemos notar que esta frase tiene un contexto específico en el Evangelio de Juan. Juan nos está enseñando que Cristo es el Salvador de los pecadores de todas las naciones. Así debe entenderse la palabra mundo. ¿Sí? Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando que el Dios de Israel es el Salvador de los pecadores de todas las naciones.
O sea que todo el discurso terrenal de no abandonemos nuestras tradiciones, sigamos adorando a los muertos, sigamos adorando a los ídolos, sigamos amarrando la bandera de México y el estandarte de la Virgen de Guadalupe porque los mexicanos somos, o sea, todo eso es una estrategia del enemigo para mantenernos en la idolatría y para mantener a los seres humanos, en este caso de nuestro país, en el engaño. Cristo, ¿qué tenemos nosotros que ver con los ingleses o con los gringos? Cristo es para ellos, pero nosotros la Virgen. Y así quieren introducir un pensamiento y un pleito donde Cristo es el Salvador del mundo. Eso es lo que quiere decir. A nosotros pudiera parecernos, pero qué extraño, ¿no? ¿Por qué comenzó con los israelitas y a los demás no nos hizo caso? O sea, nosotros no juzgamos los planes de Dios. No te preguntaron si querías que los chayotes fueran verdes. No te preguntaron, y los mangos, nada nos preguntaron, ¿no? Dios diseñó, hizo las cosas como, en una forma soberana como Él quiso. Así quiso manifestar a su Mesías, así lo ha hecho. Y ahora que aparece la luz delante de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresar al oscurantismo? ¿Regresar a la idolatría? ¿Sí? No, hermanos. Cristo es el Salvador de los mexicanos, el Salvador de los chinos, de los japoneses, de todas las naciones. Hay que llevar el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Ese es el propósito. Ahora, esta expresión pues enfatiza que Cristo es el Salvador de todo el mundo, de todas las naciones, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, es el Dios que ama a todo el mundo, Juan 3:16, es el Salvador de todo el mundo, dijeron los samaritanos, entendido en el contexto de no solamente israelitas, sino personas de todas las naciones. Ahora entonces, dijo Pedro, Hechos 10:34, después de haber visitado, llegando a la casa de Cornelio, vean lo que dice, 10:34, un israelita, Pedro, un judío, dice, entonces Pedro, abriendo su boca, cuando fue llevado a la casa de Cornelio, un gentil, y lo estaban esperando para que les hablara la palabra, Dios le había mostrado por 3 veces en un sueño, no en una visión, que animales inmundos, y le decía a Pedro, mata y come, y decía, no, yo no he comido animal inmundo. 3 veces te estoy diciendo que lo que Dios ya limpió, no lo puedes llamar todo inmundo. Todo eso por su prejuicio, porque iba a predicar a los gentiles, iba Dios a salvar a los gentiles, y Pedro iba a anteponer su prejuicio de no, solamente los israelitas. Entonces ya cuando se percató del propósito divino, dice en 10:34, entonces Pedro abriendo su boca dijo, en verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada, no importa de cuál nación seamos. El Evangelio es para todas las personas, para todas las naciones. No importa tu color, tu raza, tu posición social. Dios salva a pecadores que vienen a Cristo, sean judíos o sean gentiles. Entonces, de una manera fuerte podemos ver aquí, no hay aquí los racistas, en este caso israelitas, dejaron atrás su racismo, ¿no? Para entender que Cristo es el Salvador de todas las naciones, ¿no? En Cristo se acaban las diferencias o privilegios raciales, y algo muy importante que notamos también en esta parte, no solamente se acaban las diferencias y privilegios raciales, pero vemos que Cristo, sus discípulos se sorprendieron de que hablara con una mujer samaritana, o que hablara propiamente con una mujer, porque la mujer era puesta como aparte, como un objeto, como una ayuda, nada más así separada, y a ver, te necesito aquí.
Y Cristo le habla directamente, ¿sí?, a esta mujer. Una mujer es tan valiosa como un hombre, ¿sí? No hay ninguna diferencia entre el alma de una mujer y el alma de un hombre. Son almas valiosas para Dios, tanto de un hombre como de una mujer, ¿sí? El hombre y la mujer son tan valiosos, ¿sí?, en su respectivo diseño, ¿sí?, en su respectivo diseño, ¿verdad? Porque decimos, no, ya el pastor, algunos interpretan, vean este texto, ¿no?, que quiero comentarlo, Gálatas 3, por favor, en el versículo 28, porque muchos se equivocan, ¿no?, en las interpretaciones de la Escritura, y luego vienen los problemas. Como el Evangelio era también para los gentiles y para otras razas, no solamente para Israel, encontramos declaraciones en el Nuevo Testamento, aquí en 3:28 de Gálatas, que no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, esas diferencias se terminaron. Y luego dice, no hay varón ni hembra. Y algunos dicen, entonces, ya no somos varón ni hembra, ya, ¿qué somos entonces, no? Y especialmente muchas personas y grupos interpretando equivocadamente, no hay judío ni griego. ¿Qué quiere decir? Que el judío ya no es judío, el griego ya no es griego. No, hermanos, no hay diferencia en cuanto que el judío era el pueblo elegido y el griego no, pero ya no hay diferencia. En Cristo el judío y el griego entran a la salvación, el mexicano, el inglés, cualquiera. Dios no hace acepción de personas. Sí, oye, pero es que este es esclavo, ¿a poco va a ser la salvación también para él? Si es patrón o es esclavo, la salvación es para los dos, son iguales delante de Dios, no hay ninguna diferencia. Y entonces ya no hay varón, en Cristo ya no hay varón ni hembra. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? ¿Que ya dejamos de ser hombres o dejamos de ser mujeres? No, ¿qué quiere decir? Que el hombre y la mujer pueden ser salvos nada más. Esto no quiere decir que el diseño del varón o el diseño de la mujer cambie, ¿no? Porque ese es el argumento que algunos siguen para decir, es que la mujer es muy hábil para predicar, entonces la pusimos como pastora porque en Cristo no hay hombre ni mujer. Entonces, no, hermano, hay un diseño. Y dentro de ese diseño se sigue guardando, aunque llegue la salvación. El diseño es el mismo. La mujer está para unas labores, el varón está para otras labores. Y por lo tanto, se equivocan quienes con base en eso piensan que puede haber pastoras, porque no es la posición. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es para el hombre y para la mujer. ¿Sí? Que ya no eres una persona de segunda clase, eso quiere decir, porque las mujeres eran tomadas de esa manera. Todavía hay lugares donde las mujeres son así, ¿verdad? Son tratadas de esa manera. ¿Sí? Y hay religiones que las ponen así, como objetos. ¿Sí? No iba a decir el Islam, pero algunos piensan así, ¿verdad? Las tienen como una escoba y ahí al lado una mujer, y así la consideran, ¿no? Como un objeto nada más. No tiene ningún privilegio, no puede hablar. La salvación de una mujer es tan importante como la de un varón, y vemos aquí que Cristo dignificó la posición de la mujer, ¿sí?, al salvar aquí a la samaritana, y fue usada, ¿no?, para llevar el evangelio a otras personas. No son personas de segunda ni de tercera categoría, ¿sí? Son tan valiosas como un hombre, una mujer es igualmente valiosa, ¿no?, en su diseño. O sea, por mucho que me digan ya no hay hombre ni mujer, yo de todas maneras no puedo tener hijos. O sea, yo no me voy a embarazar, no voy a tener las mismas cualidades y capacidades que tiene una mujer, ¿no? Su paciencia y todo lo demás que le acompaña. Se me quedaron viendo así como si no fuera cierto eso de la paciencia, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Para tratar a los hijos, ¿no tiene paciencia? Lo voy a decir de esta manera, para soportar a sus hijos, ¿no tiene paciencia? Todas nuestras madres cuidaron no, hoy es el Día del Padre, ¿no?
Todas nuestras madres cuidaron, ¿sí?, a nuestros hijos, ¿no? Con una paciencia que no te toca levantarte, y la mujer se levantó 100 veces, ¿no? Cuando el becerro berreaba cada 3 horas, o cada 2, cada 1, cada rato, ¿sí? Entonces, ¿y quién se levantaba? Y el otro hacía a lengua suelta. Y hermano, nosotros no tenemos las habilidades que una madre tiene. Son dones que Dios le ha dado. ¿Sí? Y las mujeres no tienen algunos dones que los hombres Dios les ha dado, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera. Ahora, en tercer lugar, versículo 43 hasta la parte final, volvemos a Juan 4. Tenemos aquí, después de este asunto, ¿no?, de las prioridades y la forma especial como fue usada esta mujer samaritana para atraer a otros, vemos ahora en esta parte final del capítulo 4 que Jesús sana al hijo de un noble, un oficial, algunos traducen como un cortesano, es la palabra, una persona principal en el gobierno, ahí en este caso, ¿no? Estaba cerca del rey, y así se le traduce como oficial o noble o cortesano. Y vemos en una forma resumida que ocurrió aquí un milagro, y fue realizado 2 días después de lo ocurrido con la mujer samaritana. Y vemos que Jesús vino a Galilea, ¿sí? Y uno se acuerda, la aclaración que hace aquí, hay que señalarlo, por favor, versículo 45. Como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús venía de haber vivido en Nazaret, donde fue rechazado, ¿verdad? Vea usted el rechazo que comentábamos hace un momento, sin perder ahí. Vea en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el capítulo 13, versículo 53. (13:53). Aconteció que, acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí y venido a su tierra, a Nazaret, ¿no? Era apodado Nazareno. Aunque él nació en Belén, ¿no?, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José, Simón y Judas? O sea, tenemos que imaginarnos el contexto, ¿no? ¿De dónde sale que descendió del cielo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. He venido para dar testimonio de la verdad. Si nosotros lo conocemos aquí, ese es mi vecino, ¿cómo que vino del cielo? Se le quedaban viendo diciendo, está un poco mal, ¿verdad? No lo recibieron. Y no están sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿Cómo va a ser el Mesías? Y se escandalizaban en él. Esta es la idea, se tropezaron en él. Mas Jesús dijo la frase: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, no es recibido. Claro, estás en tu casa, todos te conocieron en la primaria, eras el más tonto de la clase y nadie te reconocía, pero llegas a otra ciudad y te hacen presidente municipal, ¿no? Y dices, ¿de dónde salió el menso presidente municipal? Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Perdón la ilustración, pero así sucede, ¿no? En tu tierra no te reconocen y luego resulta que eres campeón mundial de velocidad, pero cuando estabas ahí eras el más pachorrudo. No le reconocen. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Dice, desde el 44, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Entonces, ¿para qué vino a Galilea? Bueno, vino a Galilea, pero no vino a Nazaret. ¿A dónde vino? Vino a Caná de Galilea, donde había hecho el primer milagro. ¿Qué fue?
convertir el agua en vino. Entonces ahí le recibieron, pero manda el plegón porque le recibieron como diciendo, a ver, ahora qué milagro vas a hacer, ¿sí? Pues porque vimos lo que hizo en Jerusalén y las señales, todo lo que hizo ahí, y también vimos el agua convertida en vino. Entonces dice, vino a Galilea y le recibieron, pero estaban esperando que hiciera algo, ¿no? Esperando que hiciera más milagros. Entonces, por eso el apóstol nos dice que fue a Caná de Galilea, y en estas circunstancias, viene este oficial, principal, que tenía un hijo enfermo, moribundo. Y este oficial estaba en Capernaum, cerquita ahí a unos 20, 30 kilómetros, y supo, entonces viene para solicitar de Jesús que sanara a su hijo porque se estaba muriendo. Y le rogaba, esta idea de que le rogaba es que estaba en un ruego insistente. O sea, cuando se te está muriendo tu hijo, yo supongo que estás rogando insistentemente, ¿no? Y este hombre tenía cierta fe, ¿no? Se trasladó desde Capernaum, donde estaba, hasta Caná de Galilea para encontrar a Jesús. Era su última oportunidad. No había pediatras en aquel entonces, todavía, ¿verdad? Entonces era su última oportunidad. Había un sentido de urgencia, su hijo se moría, y claro, aquí es un buen momento, como es el Día del Padre, para hablar, que ustedes vean cuánto puede amar un padre a uno de sus hijos, no a todos sus hijos. ¿Sí? Es bueno mencionarlo, ¿no? Cuánto amor un padre puede tener por la vida de su hijo, que va a recorrer cielo, tierra y mar, y se va a gastar todo lo que tiene con tal de ver a su hijo sano, o con tal de ver a su hijo preparado, ¿no? Porque a veces ya ve que como hablamos de los yates, ¿sí? Cuando tenía un amigo, compañero de trabajo, que decía, presentaba a sus hijos y decía él, aquí están mis 2 yates. ¿Por qué 2 yates? No, dice, pues cuéntale todo lo que hemos pagado desde el kinder hasta la universidad. Tendría 2 yates, uno en Acapulco y otro del otro lado, ¿no? Acá en Veracruz. Entonces, así, ¿no? Nuestros yates requieren inversión. Un padre ama a sus hijos, una madre igualmente, ¿no? Ahora, entonces, aquí Jesús le da una respuesta, rodeado allí en Galilea con los que estaban esperando los milagros. Viene el reproche del versículo 48. Si no viereis señales y milagros, no creeréis. O sea, ¿por qué lanzó? Quizás esta palabra no era tan punzante para este hombre que buscaba la salud de su hijo, como para los galileos que estaban buscando, ¿qué cosa? Milagros. Y esta expresión de reproche está ahí, pues, anotada por esta razón. Había 2 pensamientos equivocados en la petición del oficial, del cortesano, porque él le decía, tienes que venir, desciende conmigo, ven a mi casa porque mi hijo se está muriendo, y rogaba por su hijo. Ese era su primer error. Él pensaba que Jesús necesitaría ir a la casa para que su hijo pudiera ser sanado. ¿Sí? Y luego el otro error que estaba en su mente era el hecho de, si no vienes, mi hijo se está muriendo. O sea que estaba pensando, si se muere, ya no hay remedio. Es un pensamiento lógico, ¿no? Que cualquiera de nosotros tendríamos. Pero cuando vemos la vida y los milagros que Jesús hizo, sabemos que esto no era ningún obstáculo, como efectivamente efectuó la sanidad. ¿Qué le dijo? La palabra es fuerte, vete, tu hijo está sano, ¿no? O sea, no es ve, es vete. O sea, ya vete, tu hijo está sano, ¿no? Fue una palabra tu hijo vive.
Su fe fue ayudada y fortalecida con la reprensión y este oficial, este principal, este cortesano se fue a su casa creyendo lo que Jesús había dicho, ¿no? Él vino confiando y fue medio reprendido y luego le dijo, vete, tu hijo vive, ¿verdad? Entonces, no necesito ir. Cuando él iba llegando, sus familiares, sus sirvientes ya salieron para darle la buena noticia, ¿no? Su pregunta fue para corroborar solamente el milagro, ¿no? ¿A qué horas fue? No, más o menos fue como a las 7 de la mañana. Ah, la hora en que me dijo, fue como a las 7, la hora en que Jesús habló y corroboró el milagro. Nos dice ahí que el resultado de esto fue que en el versículo 53, entendió que aquella era la hora cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esto trajo como resultado que él viniera a la fe, a la salvación, e igualmente su familia, ¿no? Aquí no debemos malentenderlo. La fe de él fue ayudada y fortalecida. Los milagros no generan fe. Los milagros pudieran servir, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer la fe de una persona. Pero los milagros no generan fe. La fe es un don de Dios. Usted puede ver muchos milagros y no va a suceder nada en su corazón si Dios no le concede la fe salvadora. Hay personas que creen en milagros, pero no creen en Jesús, ¿no? Y se van a condenar, aunque crean ellos en sus milagros, ¿no? Ahora, este hombre aprendió que el poder y la autoridad de Jesús trascendía el espacio, trascendía el tiempo. Desde Caná hasta Capernaum, ¿no? Su hijo fue sanado y Jesús solamente dijo la palabra. Entonces, notamos, ¿no? Insisto, el milagro no generó fe, sino que fortaleció e incrementó la confianza en Jesús, a lo cual también trajo a su familia. Y Juan concluye su narración apuntando que esta sanidad, versículo 54, se constituyó como la segunda señal. Recordamos que el Evangelio está escrito para mostrar ¿qué cosa? Que Jesús es el verbo de vida, ¿sí? Y que ese verbo de vida tuvo la capacidad de convertir el agua en vino, primera señal. Segunda señal, tuvo la capacidad de hacer un milagro a distancia por su pura palabra. O sea, tiene control de los elementos, tiene poder sobre la vida, sobre las enfermedades, sobre todas las cosas, ¿no? Ha de ser entonces, ¿quién? Verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Ese es el propósito del Evangelio. Ahora, esto nos muestra que Él es capaz de regenerar los corazones de las personas indignas como los samaritanos, sin hacer prodigios y señales. Ahora vamos a voltear la tortilla. ¿Cuántos milagros hubo en Samaria? No hubo milagros. Solamente dialogó con la samaritana y la samaritana fue y dijo, he encontrado uno que me dijo toda mi vida. Escuchó el Evangelio, le redarguyó y después fue y predicó a otros y muchos fueron alcanzados sin hacer prodigios y señales. En Galilea hubo prodigios y señales, pero no les recibieron, ¿no? Entonces, ante el pueblo rebelde y contradictor, Jesús corroboró su mesianidad a través de los milagros que efectuó, pero esto solo aumentó la responsabilidad de la incredulidad de su propia nación, ¿verdad? No le sirvió para nada. Ahora entonces vemos cuán poderoso y bondadoso fue nuestro Señor Jesucristo, haciendo las cosas no como nosotros queremos. Ven y desciende, si no se va a morir, ven, te ruego, ven y desciende conmigo. No va a ser como nosotros queremos, sino que Dios actúa siempre como, en una forma soberana como Él quiere. ¿Sí? Nosotros queremos que se arregle todo como, queremos la salida. ¿Cuál es la salida ¿Cuál es el camino más rápido para ir a donde me estás diciendo, ¿no? Queremos que todo sea rápido, ¿no? Sí.
Jesús no tiene prisa, ¿no? Él llevó las cosas a su modo, ¿sí? Y así llevará nuestra vida. ¿No será posible que fuéramos santificados sin pruebas? ¿No será posible que nuestra fe fuera fortalecida sin necesidad que casi se muera alguno de mis hijos o se enferme mi esposa? Dios lo va a hacer de la manera que Él quiera. Entonces, al ver estas cosas, vemos que el Evangelio es muy diferente de aquellas personas que ordenan y mandan y decretan para que Dios haga y cumpla su voluntad. O sea, hasta le ordenan a Dios, ¿no? Te ordeno, decreto. Sí, yo me acuerdo que jugábamos a eso de los decretos, pero era para correr, ¿no? De la guerra de las naciones, y uno le corría. Pero no, ahora decretan para decir, decreto, te declaro sano y ya Dios tiene que sujetarse al decreto del ser humano, ¿no? O sea, pueden seguir decretando lo que quieran, Dios no les va a hacer caso, ¿verdad? Dios va a hacer su voluntad siempre. Su voluntad se va a hacer como Él quiera. Vamos a terminar con algunos comentarios, por favor. En primer lugar, volviendo al punto de las prioridades, hermanos, es necesario que tengamos una prioridad y una vida teocéntrica. Esto no quiere decir que no hagamos nada, que no tenga que ver con Dios y que solamente vivamos para orar, leer, adorar y nos olvidemos de todo lo terrenal. No. Sí, los creyentes somos expresamente, se nos dice que hemos muerto al mundo ha sido crucificado para nosotros y estamos vivos para Dios. Por lo tanto, somos llamados a tener una vida orientada hacia Dios. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, si vamos manejando, si vamos al mercado, si vamos al súper, si cocinamos, si participamos en una sociedad, en una familia, debemos hacerlo todo como para Dios y no como para el mundo, ¿no? Una vida teocéntrica, con una prioridad teocéntrica, tomando a Dios en cuenta en todas las cosas que hacemos. ¿Sí? Habrá ocasiones cuando las actividades o prioridades se crucen, ¿no? Y tengamos la alternativa de decir, ¿qué hago? ¿Cómo? O veo el asunto de los samaritanos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Se nos van a cruzar los cables ahí. La única respuesta es que seamos sabios para decidir, ¿no? Aquí Jesús postergó su comida por un asunto importante del reino, ¿no? Lo único que puedo decirles, hermanos, es que resultará contradictorio si decimos que somos ciudadanos del reino, pero en nuestras vidas solamente tenemos lugar para lo temporal, lo terrenal, y no estamos dispuestos a sacrificar nada por la causa y el reino de aquel que lo dio todo por nosotros, ¿no? Te toca servir. No cuentes conmigo, no puedo. Tengo un compromiso, ¿no? Cuando sucede una vez es ocasional, ¿no? Pero si siempre es así, si te pasas tu vida así, daremos cuenta de ello, ¿no? Hay que señalar ¿qué? Prioridades. De eso se trata, ¿no? De sobra conocemos aquel ejemplo, está registrado en Lucas 10, 38 al 42, de dos hermanas, ¿sí? Una que se llamaba Marta y otra que se llamaba María, ¿no? Una no elegía bien sus prioridades, ¿no? ¿Qué era lo más importante para ella? Sí, ya lo sabemos, ¿no? El trabajo, ¿qué dijo? ¿La calificó? ¿Cómo la calificó el Señor? Marta, afanosa estás por las muchas cosas, ¿no? No tienes tiempo, no te fijas en las prioridades. Tienes enfrente al Mesías, al Señor de la tierra, ¿no? A la vida misma delante de ti. Y tú dices, espérame, que estoy preparando los chilaquiles, estoy preparando la comida. ¿Qué no es importante la comida? Sí es importante, pero
otra oportunidad para estar delante del Señor de la vida, no sabemos si la vamos a tener, ¿no? ¿Me explico? María, en cambio, dijo que se quede en las camas sin tender, no lavo los trastes, ¿sí? Pero aquí me estoy al pie del cañón, ¿no? A ver, al pie de Cristo, escuchando la verdad, ¿no? A veces, ¿quién escogió mejor, hermanos? Usted considérelo, ¿verdad? Hay que escoger nuestras prioridades, ¿no? Siempre hablamos, no es que estemos peleados con las cosas materiales, pero debemos tener prioridades, ¿no? A lo mejor la prioridad para algunos es ser más grandes, más ricos, tener más y hacer más, y por eso no tienen tiempo para servir, ¿no? Sus prioridades, ¿cuáles son? Hay que examinar cuáles son nuestras prioridades. ¿Son terrenas o son celestiales? ¿Somos ciudadanos del reino o no lo somos, no? ¿Cómo se nos va a calificar a nosotros? ¿Afanosos o entregados a Dios? ¿Cómo? En segundo lugar, no importa cuál trabajo nos toque hacer en sentido espiritual, sembrar, cosechar, barrer, trapear, lo que sea. Es importante que hagamos siempre, ¿no? De cualquier manera nuestra labor de orar y predicar, sabiendo que Dios lo usará para su gloria. Nosotros somos siervos inútiles. Y no obstante, recordemos que estos siervos inútiles serán recompensados por el trabajo que hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, entre más trabajo hagamos, más recompensas recibiremos, ¿no? Para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir la ilustración. Como decía aquel personaje que me acuerdo mucho, aunque no lo veía muy seguido, decía, ¿qué cosas, no? ¿Qué cosas? Creo que era Kiko o alguien así, ¿no? ¿Qué cosas, no? Salvados por la gracia, miserables. Ahora trabajamos por amor a Dios y nos gusta hacerlo y todavía se nos notifica que seremos recompensados por lo que hacemos. ¿Qué cosas, no? Sacados de la basura y restaurados y ahora puestos a trabajar y lo que haces es recompensado. ¿Quieres trabajar? No, estoy ocupado. Fije sus prioridades. Es asombroso el plan de Dios. En tercer lugar, la hermandad en Cristo supera toda diferencia terrenal que pudiera existir, sea racial, sea familiar, sea laboral. Hay que recibir hasta un odioso samaritano, ¿no? Hay que predicarle. Se acabaron las diferencias. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay negros ni blancos, ya no hay chinos ni de cualquier otro color, ¿no? Ni mexicanos, no se vayan a enojar conmigo. Sí. Somos así discriminados, ¿no? Como los chinos. No, los mexicanos somos discriminados, somos como los negros, somos como los chinos. Sí. Los que discriminan así ven a las demás razas, ¿no? Entonces, es que los mexicanos somos alguien especiales. No somos especiales, somos igual que todos. Como filipinos, no, ¿cómo crees? Igualitos. ¿Y qué? ¿El alma de un gringo vale más que la de un filipino? No, hermanos, valen igual las almas. Delante de Dios somos iguales. Ya se acabaron las diferencias de esas categorías raciales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, repito, en ocasiones debido a graves ofensas que podemos tener o a consecuencias temporales que tenemos, las relaciones no pueden ser las mismas porque a veces nos bronqueamos o nos peleamos contra un gringo o contra un familiar o contra un pariente, no más exactamente. Sin embargo, hermanos, como creyentes, somos llamados a ser como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Rechazó a los samaritanos, rechazó a los negros,
rechazó a los chinos, a los mexicanos. No, hermanos, como creyentes somos llamados a ser como Él, a echar todas nuestras cargas a fin de que no haya ninguna raíz de amargura que perjudique nuestro corazón, ni la unidad de la colonia celestial. Es que no soporto a esta señora, no soporto a este cuate, mira qué negro está, o mira qué chaparro y gordo está. No, hermanos, tenemos que amar a quienes, a los que son como yo. No, hermanos, hay que amar a todos, ¿no? Las diferencias se acabaron. Es que ese no es no es de mi clase, no es de mi tipo. ¿Y tú quién eres? ¿Eres más? ¿Te sientes más? ¿No estás escuchando? Eres un pecador con todos tus millones o con todo lo que tú tienes. Tienes que venir a Cristo y solo Él te puede salvar. Si no vienes, te vas a ir con todas tus propiedades y tus millones, te vas a ir a la condenación y al infierno. No, Dios no va a hacer ninguna diferencia. Hay personas que piensan que cuando llegue yo le voy a decir a Dios estas cosas, y están soñando. Están soñando. Piensan que Dios se va a impresionar con su vestimenta, con su apellido, con sus cuentas bancarias. ¡Jamás! Todas esas cosas desaparecen. Como creyentes somos llamados a ser como Cristo y dejarle a Él los asuntos, ¿no? Yo hago lo que me toca a mí, reconcíliate, confiesa tus pecados, pon la otra mejilla. Es que ya la puse 2 veces, ya llevan como 4 que me dan. Pues ni modo, ¿no? Déjaselo a Dios. Tú estás haciendo lo que es correcto. La hermandad en Cristo debe superar todas las diferencias, todas. En cuarto lugar, la verdadera salvación siempre conducirá a las personas a lo que hizo la samaritana. ¿Qué hizo? Dejó su cántaro y ¿qué hizo? Se fue a hablar de Cristo, ¿verdad? Es ilustrativo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que dejar su cántaro para ir a buscar y anunciar a aquel que descubrió nuestra maldad y limpió con su preciosa sangre nuestras vidas. Somos llamados a ser anunciadores del Evangelio. No, es que eso le toca a los varones. No, también le toca a las mujeres. Ya estamos viendo lo que también le toca a las mujeres, ¿verdad? En quinto lugar, la ilustración de la samaritana, la ilustración de su condición racial y todo lo que sabemos, ¿no? Por los prejuicios nos deja ver. La sangre de Cristo tiene poder suficiente para traer a una mujer que había cometido N adulterios. Y para traer al varón que ha cometido N homicidios. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarnos y restaurarnos, hermanos. A veces las personas sienten que cuando uno empieza a escuchar el Evangelio, siente que uno no es digno, que uno más bien es digno ¿de qué? De ser repudiado, ¿no? Y uno no se quiere acercar porque dice, no, es que algunos hermanos han platicado en otras asambleas, dicen, no, es que yo llegaba a la asamblea y los veía a todos así con una cara de santidad y unos ojos de paciencia y como ya nada más les faltaba que salieran las alitas, ¿no? Para así, como casi como ángeles, ¿no? O sea que yo llego ahí y me siento como el rufián, o sea, no me siento digno de estar entre los hermanos. Ahí no oyes ni una carne adobada ni una carne salada, o sea, puro lenguaje. Aunque les digo, ¿no? Que hay algunos de nuestros hijos a los cuales han oído echar carnes y bisteces allá afuera, ¿no? Ojo con nuestros hijos, ojo.
porque también dan bueno o mal testimonio. Entonces, las carnes fritas y las carnes al carbón, ¿sí?, no son el lenguaje que favorece ni a los creyentes, ni a los que acompañan a los creyentes al culto, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos. Ahora, entonces no importa cuán indignos seamos, la sangre de Cristo puede salvarnos. No importa, lo que impide la entrada al cielo no es el tamaño de nuestros pecados, sino lo que impide la entrada al cielo es el tamaño de nuestra incredulidad, ¿no? Eso es lo que impide la entrada. Uno puede haber hecho como la samaritana, ¿no?, miles de maldades. Sin embargo, escuchó el Evangelio y ¿qué hizo? Creyó el Evangelio. Y las personas ponen una traba, otra traba, un obstáculo, otro obstáculo. En sexto lugar, notemos ahora cómo en la salvación de los pecadores de Samaria no fue necesaria la presencia de milagros y prodigios. Se les predicó el Evangelio que nosotros tenemos ahora, y recordamos que este Evangelio fue autentificado, ¿no?, por Cristo y los apóstoles con milagros y prodigios. O sea, cuando al inicio fue dado este Evangelio, al Señor le plació que junto con el Evangelio se hicieran prodigios y señales, milagros. Pero una vez autentificado el Evangelio, ya no es necesario que se vuelvan a repetir esos milagros. Ahora, notemos el argumento otra vez. Yo les pido que lo escuchen con paciencia. Hebreos 2, versículo 3. Para que lo aprendamos. Dice el versículo 3 del capítulo 2 de Hebreos: ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La salvación obrada por Cristo es grande. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, vino, tomó una naturaleza humana y realizó un sacrificio salvador. Es un gran sacrificio, es una gran salvación. Y esta salvación, dice, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor Jesucristo, versículo 3 de Hebreos 2, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, los apóstoles, ¿no?, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando este Evangelio que estamos escuchando fue entregado, fue autentificado por medio de prodigios y señales, ¿no? Recordamos la idea. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre paralítico? ¿Sí? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? O sea, si le digo tus pecados son perdonados, pues no se nota. Entonces, ¿qué es más difícil? Pues levántate y anda. Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, a ti te digo, ¿sí?, levántate y anda. Entonces, los milagros fueron usados para autentificar el Evangelio del perdón de pecados que no se ve. ¿Sí? Este es el asunto que tenemos aquí. Y dice Marcos 16, anote el argumento, porque como vivimos invadidos de grupos carismáticos, pentecosteses, que manejan esto como un gancho para engañar a los incautos. Marcos 16. Los milagros y prodigios fueron entregados juntamente con el Evangelio para autentificarlo, junto con el Evangelio de perdón de pecados. Cristo reprendió a sus apóstoles, ¿sí?, cuando les resucitó y ellos no creyeron al testimonio de las mujeres que habían visto primero, ¿no? Entonces reprendió su incredulidad y después les dijo, versículo 17, estas señales seguirán a los que creyeren. Es decir, les estaba dando a los apóstoles, eran los que estaban siendo reprendidos, a ellos les hablaba. ¿Cuáles señales les seguirían a estos apóstoles? Echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas
quitarán serpientes, y bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas eran señales. Y después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes el Evangelio, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Para qué sirven los milagros? ¿Para qué sirvieron los milagros y prodigios? Para confirmar la palabra del Evangelio de perdón de pecados. Ya está corroborado ese mensaje, ya no son necesarios los milagros y prodigios. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque hay personas que vienen a las iglesias evangélicas para decir, aquí hacen milagros porque te traigo a mi abuelita aquí enferma de cáncer y quiero que la pongan como de 15 años. No vamos a poder. Si estás enfermo, nosotros te recomendamos que vayas al doctor. La palabra que predicamos es para la salvación del alma, para el perdón de pecados y la justificación en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas personas leen mal el Nuevo Testamento y entienden que Cristo solamente existe para sanarles y para solucionarles sus problemas de salud, sus problemas financieros, sus problemas psicológicos, como un psicólogo cósmico? O sea, no, yo vengo para que se arregle mi matrimonio porque ya no aguanto a mi esposa o ya no aguanto a mi esposo. No, humíllese, arrepiéntase, perdone, cumpla el plan que Dios tiene para el esposo y la esposa y se arreglará su vida. Yo vengo que me hagan el milagrito de que mi esposo sea de tal manera que siempre haga lo que yo quiero. No, eso no lo podemos hacer. ¿Sí? No lo vamos a poder hacer. Jesús es el Salvador de los pecadores. Sus milagros fueron para corroborar su mesianidad, no para que cada persona acuda, ¿no? Como dijo aquel predicador famoso que tiene nombre de efectivo y de apellido de satélite de la Tierra, ¿no? O sea, Cas Luna. Entonces, él dijo, en su gran campaña, dijo, venga y pida su milagro. O sea, como si estuvieras entrando a la Comercial Mexicana, ¿no? Así, venga y pida su milagro. No, hermanos, es un charlatán. Dios no va a hacer milagros a la hora que nosotros queramos. Eres libre para hacerlos. Pero si me preguntan, ¿volverá a haber aquí una época de milagros como el tiempo apostólico? No, hermanos, no. Si estás enfermo, no esperes que haya un milagro. Ve al doctor, que te traten y hagan lo necesario. Lo importante no es primeramente la salud física. ¿Qué es lo más importante? La salvación del alma. Y decimos que es más importante, porque si tú mueres y te enfrentas a este Dios santo y justo, y mueres sin ser reconciliado, perecerás por tus pecados delante de Él y serás condenado. Aquí no va a importar si tú llegas, no, mira, traigo 80, 90 depresión o lo que tú quieras, no sea de depresión muscular o lo que tú quieras, vengo aquí súper sano, no, pues sí, pero estás en tus pecados, aunque llegues súper sano y seas Mr. Health, entonces no, de todas maneras te vas a ir a la condenación, si estás en Cristo. Lo importante es el perdón de pecados, ¿no? Bueno, concluimos señalando que Dios sigue llamando a los pecadores, como dijo la samaritana, ¿no? Ven y vean, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? ¿No será este el profeta? Miremos a Él. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y reconciliar nuestra vida, preparándonos para el verdadero sentido de la existencia, ¿no? Que Dios nos ayude a mirar a Cristo. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos, Padre, para mirar hacia ti siempre, estar guiados por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener conformidad en nuestras vidas, contentamiento, y ayúdanos a tener ese deseo y ese contentamiento en nuestros corazones para
sin siquiera decir palabras, Señor, ser capaces de transmitir que hay algo en nuestras vidas que es distinto, Señor, que es el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para redimir a todos los que creemos en ti, Señor. Rogamos que tú impulses a aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo para que miren a ti y sean salvos, y de esta manera seas glorificado y exaltado por la salvación de los pecadores, Padre. Bendice tu evangelio, bendice tu palabra y rogamos, Señor, tu bendición sobre ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén.